Buen día, mi nombre es Shirley Caseros, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy presentaré un caso clínico, el cual se encuentra dividido en datos generales o ficha de identificación, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual, antecedentes, que va a estar clasificado en los personales patológicos, personales no patológicos y los heredofamiliares. Luego veremos el examen físico, exámenes de laboratorio y gabinete importantes, nuestro listado de problemas, haremos un pequeño análisis y discusión del caso y por último daremos nuestra propuesta de manejo y presentaremos las bibliografías utilizadas. Iniciaremos con la ficha de identificación. En este caso, pues tenemos a un paciente masculino de 31 años, nacido el 18 de febrero de 1992. Actualmente es soltero, es evangélico, guatemalteco y se identifica a sí mismo como ladino. Es originario y residente de Mazatenango, Suchitepeques. Estudió únicamente hasta tercero básico y actualmente se dedica al comercio de productos varios. Su motivo de consulta fue dolor en el muslo derecho de 3 días de evolución, haciendo énfasis en que el paciente refirió no haberse golpeado. En la imagen inferior derecha claramente podemos evidenciar la diferencia de diámetro entre ambos muslos, así como también podemos observar una conformación de rodilla un poco anormal. Pasaremos ahora a desarrollar un poco más el motivo de la consulta con la historia de la enfermedad actual. Em, Únicamente nos relata dos sucesos, uno presentado 3 días previos a su consulta, donde nos describe el inicio del dolor. Vamos a utilizar nuestro Alicia, ¿verdad? Aparece súbitamente, está localizado en el bíceps femoral, tiene una intensidad 5 de 10, de carácter punzante, sin irradiación y alivia al estar en total reposo y al ingerir tramadol de 50 miligramos. Sin embargo, 48 horas previo a consultar, el dolor con las mismas características aumenta su intensidad a 9 de 10, sin alivio con el reposo ni con la ingesta de tramadol. Esto es lo que lo lleva a consultar. Dentro de sus antecedentes, pues tenemos los personales patológicos. Nos menciona que desde los 8 meses de nacido está diagnosticado con hemofilia tipo B. Acá vamos a hacer una pausa con el caso y vamos a explicar un poco acerca de la hemofilia. La hemofilia es un trastorno congénito que va a estar vinculado al cromosoma X y esto se genera por una deficiencia, ya sea del factor 7, del factor 8 de coagulación o del factor 9. Cuando es deficiencia del factor 8 se conoce como hemofilia tipo A y cuando hay una deficiencia del factor 9 se conoce como hemofilia tipo B. Esta deficiencia se da como resultado de una mutación de los genes respectivos generadores de estos factores de coagulación. La hemofilia tiene una frecuencia estimada de aproximadamente 1 en cada 10.000 nacimientos. Cabe mencionar que la hemofilia tipo A es más frecuente que la hemofilia tipo B. Representa aproximadamente del 80 al 85% de la población que presenta hemofilia. Por lo general, la hemofilia afecta a los individuos varones del lado materno. No obstante, los genes del factor 8 como del factor 9 son proclives a nuevas mutaciones y 1/3 de los casos surgen como consecuencia de una mutación espontánea cuando no existen antecedentes familiares. Es fundamental contar con un diagnóstico preciso de hemofilia para poder elaborar un plan de tratamiento adecuado. Puede considerarse también la posibilidad de padecer hemofilia en los casos de pacientes que tienen antecedentes de propensión a la aparición de hematomas durante la primera infancia, hemorragias espontáneas sin razón aparente o conocida, ¿verdad? En especial en las articulaciones, los músculos y en los tejidos blandos. También cuando los pacientes presentan una hemorragia excesiva posterior a un traumatismo o una cirugía. El diagnóstico definitivo de la hemofilia pues va a depender de la cuantificación del factor para demostrar la deficiencia ya sea del factor 8
o del factor 9. Cabe mencionar que el fenotipo que es característico de la hemofilia, pues es la tendencia a la hemorragia. Continuando con los antecedentes, dentro de los no patológicos, no nos refiere a actividad física. Se alimenta 3 veces al día con alimentos variados. Dentro de sus hábitos individuales podemos mencionar que realiza baño diario con cambio de ropa. Tiene un aproximado de 3 micciones al día, 2 defecaciones al día, con unas horas de sueños de 8 a 10 aproximadamente. De acuerdo a su vivienda, pues es casa propia con piso de cemento, cuenta con 4 habitaciones, 2 baños y todos los servicios. Agregado a ello, cuenta con el servicio de extracción de basura en su comunidad. Posee una familia de 4 integrantes, que sería su madre, su hermana y su hermano, que viven en la misma casa junto a 2 perros. Llevan una comunicación bastante activa, son bastante unidos y respecto pues a los antecedentes de riesgo, no refiere la ingesta de tabaco, alcohol ni drogas. Inició su vida sexual a los 15 años y hasta la actualidad ha tenido 8 parejas heterosexuales. Cumplió con su vacunación desde nacido y cuenta con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Dentro de los antecedentes heredofamiliares nos menciona que al igual que él, su hermano también está diagnosticado con hemofilia tipo B desde su nacimiento. Al consultar, nuestro paciente pues se presenta consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Se ve agudamente enfermo, presenta los siguientes signos vitales: una presión de 120/70, una frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, oxigenando al 97%, con una temperatura de 36.5, pesando 68 kilos, midiendo 1.55 metros, lo que nos da como resultado un índice de masa corporal de 28.3, que se encuentra dentro del rango de peso saludable. Este, Todo en su examen físico estaba normal hasta que llegamos a evaluar las extremidades inferiores, ya que iniciando del muslo derecho encontramos un evidente agrandamiento del área. También encontramos enduración, aumento de la temperatura levemente, con dolor al mínimo movimiento y a la palpación. Presentaba incapacidad para realizar una extensión completa de la rodilla derecha, por lo que mantenía en semiflexión la rodilla, ¿verdad? Como si hubiera tenido un trauma previo. Podíamos observar leves deformaciones en ambas rodillas. Este, y por debajo de las rodillas, pues ya no encontramos ningún dato positivo o relacionado con su posible diagnóstico. Decidimos sacar pruebas de laboratorios, entre ellas una química sanguínea para descartar la presencia de hepatopatías o problemas renales, la cual vemos que se encuentra dentro de los valores normales. Presenta una glucosa de 111/60, una creatinina de 0.84, un BUN en 14.20, sodio en 140 y potasio en 372. También realizamos una hematología para buscar infecciones, anemia o pérdida de serie roja o plaquetas. Podemos observar que sus glóbulos blancos están en 9.56, dentro de los valores normales. También tenemos una hemoglobina en 9.30. Se encuentra algo baja, ¿verdad? Lo que nos indica la presencia de una anemia. Hematocrito en 28.20 y plaquetas en 581. De ahí sacamos también una prueba de coagulación en la que evidenciamos una prolongación en el tiempo de coagulación, así como también un nivel de fibrinógeno elevado. Esto podría ser porque el paciente está empezando a crear coágulos en su organismo, ¿verdad? Sin embargo, se contradice con la prolongación de los tiempos de coagulación. Y también se realizó una prueba de factor de coagulación.
basado en el antecedente de que él ya estaba diagnosticado con hemofilia tipo B, ¿verdad? Donde claramente vemos que hay una presencia baja del factor 9. En este caso, esa es la razón por la cual él padece hemofilia tipo B. Y vemos que el factor 8, pues ese sí está dentro de sus rangos normales, 235,90. En su radiografía vemos que no hay lesiones a nivel óseo. Se puede notar al observar detenidamente un pequeño cambio de coloración en la parte superior que nos indicaría la presencia no de tejido. Y vemos que hay un aumento en el tejido blando. Continuando con sus exámenes, se le realizó igualmente un ultrasonido de tejido blando, el cual nos indica en el informe la presencia de una imagen heterogénea con medidas de 188 por 40,7 por 8,5 milímetros, con un volumen de 411 cc, la cual debemos considerar como un hematoma. Y para estar más seguros, se le realizó una tomografía de los miembros inferiores. En el video podemos observar en esta sección, ¿verdad? Hay una imagen multilobulada, es hipodensa, que sería el que genera el aumento del diámetro del muslo, y también vemos en el centro una pequeña mancha que es isodensa, acá, este, mm, que podríamos clasificar como sangre aguda, ¿verdad? En el informe pues nos indican la presencia de dos hematomas intramusculares, uno a nivel del cuádriceps femoral de 94 por 48 por 204 milímetros con un volumen de 490 cc, y otro a nivel del músculo aductor que va de 60 por 35 por 74 milímetros con un volumen de 83 cc. Ya con estos resultados procedemos a realizar nuestro listado de problemas, el cual quedó de la siguiente manera. Como problema número 1, tenemos la hemofilia tipo B, considerando que ha estado diagnosticado desde el nacimiento, que el factor 9 está reducido y que su último tratamiento fue hace un año. eh, lo tomamos como el causante de nuestro segundo problema, que son los hematomas en el muslo derecho. La generación de los hematomas dio lugar a una anemia normocítica normocrónica, y como cuarto problema pues tenemos la hemartrosis bilateral de las rodillas, la cual ya es crónica y en el momento de la consulta no es un problema activo. Sin embargo, está presente. Para poder llegar a formar nuestro listado de problemas, se llevó a cabo un proceso de análisis y discusión, iniciando con el análisis de datos subjetivos. En este caso, pues era el aspecto clínico que presentaba el paciente al momento de la consulta, así como también los datos que nos brindó dentro de la narración de la historia de la enfermedad. Después los datos objetivos, donde ya tomamos en cuenta los informes de estudio de imagen y de laboratorio que nos apuntaban a la formación de coágulos por el alto nivel de fibrinógeno, una disminución del factor 9 que lo dispuso a hemorragia espontánea, y la hemorragia como tal que dio lugar a la anemia. Cabe mencionar que cuando no se tenían los informes de estudios de imagen, se tenían como diagnósticos diferenciales un absceso en el músculo estriado que compone el muslo, que puede ser secundario a una infección subaguda causada por Staphylococcus aureus, que también se conoce como piomiositis. Esto es considerado porque se presenta frecuentemente en pacientes que tienen una enfermedad crónica debilitante. En este caso, pues nuestro paciente presentaba una enfermedad hematológica, en este caso la hemofilia tipo B, y que aparte se asienta generalmente en músculos grandes como el cuádriceps, ¿verdad? También podemos tomar en cuenta los signos como la tumefacción, el dolor, el aumento de la temperatura de manera local que presentaba el paciente. Sin embargo, el paciente no presentaba ninguna herida abierta o úlcera que permitiera el ingreso
del estafilococcus para poder infestar, generar la infección y que diera lugar al paso de un absceso, ¿verdad? Esa fue la razón por la cual se descartó. También teníamos una hipertrofia muscular unilateral. Sin embargo, esto es algo que se presenta con mayor probabilidad en las mujeres con una edad mayor a 50 años. Suele presentarse de forma típica como una masa anterior, es palpable, es indolora y está en la cara proximal del muslo. En este caso, pues nuestro paciente presentaba bastante dolor. La masa era palpable, sin embargo, no tenía límites definidos, ¿verdad? Sino que podíamos sentirlo en toda la extensión del muslo. eh, y aparte, pues que nuestro paciente es de sexo masculino y normalmente la hipertrofia se da secundaria a excesos, por ejemplo, de uso de pesas o actividades físicas de alta fuerza que llevan a una hipertrofia, a una deformación del músculo. Esa fue la razón por la que se descartó. Sin embargo, es importante mencionar que es de vital importancia la realización de estudios de imagen, en este caso el ultrasonido y la tomografía computarizada del miembro inferior, porque esto nos permitió conocer a grandes rasgos el contenido y el volumen, las descripciones del contenido y el volumen que presentaba el paciente. Ya con nuestro diagnóstico, pues procedemos a lo que es la propuesta del manejo, iniciando con la definición de objetivos que era estabilizar el factor de coagulación, reducir la prolongación de los tiempos de coagulación, lo que nos daría como resultado una reducción de la inflamación y también pues tratar el dolor intenso para iniciar terapia de movimiento. Dentro del plan terapéutico, la actividad, pues en este caso nuestro paciente debería permanecer en reposo absoluto hasta que el dolor desaparezca, ya que la deambulación puede dar lugar a nuevas hemorragias espontáneas y por ello pues debe retornar a ella paulatinamente. Respecto a la dieta, pues hay que tener en claro que no existe una dieta específica para pacientes con hemofilia, sin embargo, hay que compensar las carencias generadas por la pérdida de sangre. Es importante el consumo de fuentes de hierro como las carnes rojas y los moluscos, también alimentos ricos en proteínas como el cobre, la vitamina C, la vitamina E, B6, B12, ácido fólico. Igualmente, la adición de ciertos acompañamientos como lo es el brócoli, las espinacas, las coles, que son ricas en vitamina K, la cual es sumamente importante en el proceso de la coagulación. Respecto a los medicamentos, pues se iniciará tratamiento con la administración del factor 9 puro. Nos vamos a basar en el protocolo de Utrecht que nos indica que el paciente debe recibir de 15 a 30 unidades por kilo cada 12 horas. Agregado a ello, se recomienda la utilización de parches de lidocaína para el control del dolor y la inflamación, teniendo en consideración que el paciente ya tomaba un medicamento. Sin embargo, este medicamento vuelve a los pacientes propensos a la adicción, por lo cual se tomó una opción secundaria para ya no seguir usando el tramadol, sin embargo, tener un medicamento lo suficientemente fuerte como para poder disminuir el dolor que presentaba el paciente. En este caso, pues los parches de lidocaína, siempre acompañado de compresas frías, ¿verdad? Colocadas localmente para disminuir la inflamación. Dentro de los controles específicos, pues vamos a realizar controles de los tiempos de coagulación y hematologías cada 12 horas. También se sugiere el control de factores 8 y 9. Este puede ser cada 24 horas o cada 48 horas. También podríamos solicitar una cinética de hierro en caso de que la anemia permanezca para poder evaluar el estado de la captación y fijación del hierro. Este, en caso de que el paciente sea dado de alta, pues deberá llevar un seguimiento por parte del departamento de fisioterapia, del departamento de hematología, del departamento de psicología y también deberá realizarse un ultrasonido 15 días después de su egreso para ver cómo ha evolucionado la inflamación de su muslo. Dentro de otros
aspectos de la terapia, podemos mencionar pues la consulta a traumatología, que nos evaluará a nuestro paciente para poder darle un método efectivo de inmovilización, ya sea por medio de vendas o estas fajas inmovilizadoras, ¿verdad? Em, También para que le puedan brindar tratamiento no farmacológico para la inflamación. Igualmente una consulta a terapia física para que el paciente pueda empezar paulativamente a regresar a la deambulación, evitando nuevas lesiones o hemorragias espontáneas. Dentro del plan educacional se hizo énfasis en la importancia de llevar un seguimiento con un médico cercano para que el paciente no tenga la necesidad de regresar a un hospital central que le quede demasiado lejos y genere un gasto económico muy alto. Este, También es importante que lleve un control de sus tiempos y factores de coagulación. Asimismo, se le dio un listado con medicamentos que deben, con alimentos, perdón, que debe incluir dentro de su dieta, em, para tener adición de vitaminas desde su alimentación. Y por último, se le explicaron ciertos ejercicios que puede realizar en casa con diversos niveles de dificultad específicos para los muslos y las rodillas, y así ir retornando nuevamente a la movilidad de sus piernas. Bueno, en este caso de su pierna derecha. Con esto damos por terminada la exposición del caso clínico. Muchas gracias por su atención.